Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Me da mucho gusto de bienvenida a David Calderón, el presidente de Mexicanos Primero, una organización no gubernamental dedicada al área educativa y buscando siempre la mejora del sistema educativo mexicano hasta que algún día llegue a niveles de excelencia. ¿Cómo estás, mi querido David? Muy bien, muy contento de saludarte, Eduardo, y a todos en tu auditorio. Acá estamos listos. Pues mira, la opinión tuya, porque tú eres un estudioso del sistema educativo y de todo lo que tiene que ver con la educación en México. Y para mí tu opinión es importante en torno a la nueva secretaria de Educación Pública, que será la senadora con licencia Delfina Gómez Álvarez. Y digo senadora con licencia porque fue electa para esta actual legislatura, pero después fue nombrada delegada del gobierno en el Estado de México y ahora se va para secretaria de Educación Pública. Hoy el presidente López Obrador decía que él sepa, es la primera maestra de primaria que ha llegado a este cargo, que han llegado maestros universitarios, etcétera, pero que él sepa, es la primera maestra de primaria que ha tenido actividad en aula en llegar a este cargo. ¿Es cierto? Hay otros 2 secretarios que fueron maestros de primaria, pero sí, te tienes que remontar a los años 50 para estar en esa tesitura de alguien que hubiera hecho la carrera dentro del sistema educativo. Yo estaba haciendo cuentas, nosotros llevamos 13 años de presencia pública como Mexicanos Primero, vamos para el año 14, wow. Y ya llevamos 8 secretarios de educación. La maestra Delfina sería la 9ª secretaria de educación. Y solo para tener un comparativo, en Colombia en estos mismos 13 años han tenido 3 ministras de educación y las 3 del mismo equipo. Entonces, Colombia, que la veíamos para abajo hace 13 años, no solo nos ha alcanzado en la mayor parte de los niveles relevantes en los parámetros educativos, sino que en muchos casos nos ha rebasado y, por ejemplo, su respuesta ante la pandemia ha sido mucho más certera, más completa, más sólida, con mucho mejor resultado que la mexicana. Así menos muertos, definitivamente. Sí. Ahora, ¿a qué atribuyes de que hayamos tenido tantos secretarios de educación en tan poco tiempo? A que quienes llegan no llegan por un proyecto educativo, llegan por un proyecto político. El encargo que tienen es un encargo no de desarrollar, sino de pacificar, y frecuentemente pacificar se entiende como repartir beneficios a un grupo a costa de otros, o en todo caso siempre a costa del derecho de los niños. Entonces, Alguien me decía, oye, ¿quién ha sido el mejor secretario de educación que has conocido? Y yo le decía a alguien que nunca tuvo el nombramiento, el doctor Tuirán, Rodolfo Tuirán, que se quedó cuando quedó lamentablemente enfermo y ya no disponible para trabajar, el secretario Lujambio. Sí. Nunca lo pudieron nombrar porque había este tema de la nacionalidad mexicana, pero el mejor secretario de los últimos tiempos ha sido alguien que ni siquiera pudo usar el cargo, digamos, el título, pero lo que uno encuentra es que, pues sí, todos hacen promesas de estabilidad y, sin embargo, pues salen en algún momento y la lógica de la decisión, pues, no es educativa. Es increíble porque sí, como tú dices, Tuirán, que es nicaragüense, pero ya más mexicano que el chile verde, pues fue subsecretario y curiosamente nunca lo hicieron secretario por esto de la nacionalidad. Pero ahora, como tú dices, mira, con Salinas de Gortari hubo 4 secretarios de Educación Pública que te preguntas, de los 4, ¿quiénes estaban preparados? A ver, Manuel Bartlett no estaba preparado, Ernesto Zedillo tampoco, Fernando Solana tampoco. Creo que José Ángel Pescador Osuna estaba preparado porque venía de haber estado en el área educativa en otros cargos. Después tienes con Ernesto Zedillo Ponce de León al triste, lamentablemente desaparecido Fausto Alzati, que no duró mucho tiempo.
y a Miguel Limón Rojas, que yo sepa tampoco venía del sector educativo. Después tienes con Vicente Fox a Reyes Tamés. Sí, ahí estuvo. Venía de ser rector de la Autónoma de Nuevo León, entonces sí familiarizado con la educación superior, pero no con la educación básica. Correcto. Después con Calderón, Josefina Vázquez Mota, Alfonso Lujambio y José Ángel Córdoba Villalobos. Creo que Córdoba también había tenido algunas participaciones dentro del sector educativo, ¿no? Había sido profesor universitario de medicina, porque era un médico, era un buen epidemiólogo. Ya. Pues tal vez lo hubieran puesto mejor a cargo de la pandemia actual, porque el que tenemos no da una. Después, con Peña, Emilio Choaifet, Aurelio Nuño y Otto Granados. Que yo sepa, ninguno estuvo en el sector educativo anteriormente. Ninguno. Y pues Esteban Moctezuma tampoco. Esteban fue oficial mayor de la SEP, es decir, manejó las finanzas de la SEP hace 30 y muchos años, 35 años, y ya esa había sido su experiencia, pero ciertamente una totalmente de oficina y administrativa. O sea que los presidentes que hemos tenido desde de la Madrid hasta la fecha, pues mucho wiri con la educación, pero pues no mucho a la hora de la hora, ¿no? De dar resultados. ¿Cómo ves a Delfina? La veo justamente como una promesa sin despejar, ¿no? Es decir, hay esperanza en ella. Nosotros, desde Mexicanos Primero, hemos interactuado con ella unas 3 veces en el pasado y la verdad es que fueron encuentros cordiales, al punto. Es una persona muy práctica, muy aterrizada. Es mujer más de calle que de gabinete. Ha sido profesora de primaria, ha sido directora, fue 10 años la directora del centro escolar más grande de Texcoco, fue presidenta municipal, fue funcionaria del sistema de educación estatal del Estado de México y fue profesora también de una primaria privada. Entonces, es una persona que ha conocido como la variedad de la experiencia. Es alguien que, por el otro lado, tiene una maestría en la pedagógica, que, como sabemos, pues es una universidad totalmente dominada por la mentalidad magisterial de revancha, que ha tenido sus buenos y grandes momentos, que tiene sus buenos y grandes académicos, pero que como tónica general, pues es de los focos del reclamo muy ligado a una idea de la educación pública muy de mural de Diego Rivera y no para el siglo XXI. Mientras que también tiene una maestría en administración de instituciones educativas por el TEC de Monterrey. Entonces, digamos que tiene un pie en varios mundos y eso es interesante. Cuando fue candidata al gobierno del Estado de México, hizo 3 propuestas que a mí me parecen muy significativas, sobre todo porque van a ser la palanca para que le exijamos ahora. En primer lugar dijo, fundamental las escuelas de tiempo completo. Estaba en su plan de trabajo, está registrado en la plataforma. Escuelas que han ido recortando por la austeridad republicana. Exactamente, entonces ahora sí hay que decirle, maestra, pues usted, como nunca, usted lo hizo punto de su campaña, así que hay que recuperar las escuelas de tiempo completo. Usted mejor que nadie, no solo conoce el valor, sino lo argumentó, lo puso como punto 1 en su plataforma. Pues, ¿cuáles fueron los otros 2 puntos? Nos quedan 10 segundos. Los otros 2 puntos fueron la incorporación de tecnología en el aula y para los alumnos, y el tercer punto, profesionalización de los docentes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.